Muy buenas noches, amada Iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 5 de enero del 2022. Ya son 5 días después de haber estado celebrando el fin de año 2021 y empezar el 2022. Muy rápidamente pasa el tiempo, ¿verdad? Bien, en esta noche vamos a estar tocando un tema que nos invita siempre a reflexionar, un tema que es muy actual, puesto que en todo sitio, a través de las diferentes redes sociales, podemos escuchar diversos tipos de mensajes. No tocamos diferentes temas, pero a veces nos olvidamos de que verdaderamente hay un mensaje, un auténtico mensaje, un mensaje que transforma. Y de eso vamos a conversar en esta noche. Vamos a hablar sobre el mensaje que transforma y vamos a tocar el caso de la iglesia de Tesalónica. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos porque tengas total control de todo lo que hablemos en esta noche. Señor, pues tú hablando a lo más profundo de nuestro corazón, y que esto también nos invite a reflexionar, a cambiar, a aplicar todo lo que hoy vamos a aprender, Señor, y todo con el propósito principal de exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, podemos empezar esta reunión, esta noche, hablando sobre el apóstol Pablo. Pablo, en diversas epístolas, ¿no?, que él escribió, no nos olvidemos que pues, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Muchas de estas epístolas él clama a Dios y exhorta a los creyentes a que tengan el conocimiento de Cristo. Vamos a dar algunos versículos que nos inviten a reflexionar esto. Miren, en Efesios 1, del 16 al 17, Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿No? Entonces, vemos cómo Pablo clama porque los creyentes tengamos conocimiento de Cristo. Vamos más adelante también en Efesios 3, los versos del 17 al 19, también pues su oración está relacionada con este aspecto. Y vamos a leerlo, Efesios 16, capítulo 3, versos del 17 al 19. Y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Nuevamente vemos esa exhortación, ese clamor de Pablo, pues por que los creyentes conozcan, pero ahora específicamente habla sobre el amor de Cristo. En Efesios 4, en el verso 13, también vuelve a decir lo mismo, ¿no? Y dice: hasta que vosotros lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, nuevamente resalta la necesidad de que los creyentes conozcan a Cristo. En primera de Tesalonicenses 2:4 también vuelve a decir esto: el cual quiere, o sea, refiriéndose a Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Colosenses 1:9 también señala algo relacionado con esto. Y dice: por lo cual también nosotros,
desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad para toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese profundo amor, Pablo, hacia los creyentes, y él decía, pues, en otras palabras, es importante que conozcan al Señor. En Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, creo que hay muchos más versículos, pero esto nos hace ver el anhelo del apóstol Pablo. ¿Y cuál era ese anhelo? De que todos los que todos tengan el conocimiento de la obra de Cristo Jesús. Eso no solamente era el clamor de Pablo de que todos pues tengan ese conocimiento, sino que lo entiendan y que lo vivan. En eso podemos resumir estos versículos que acabamos de leer. Si revisamos también la epístola a los romanos, él nos presenta, por ejemplo, los primeros 12 capítulos, pues el plan magistral del plan de salvación realizado por Dios, ¿no? Hasta el capítulo 11, perdón. Y del capítulo 12 al 16 nos muestra pues cómo el creyente debe responder a la gracia y a la misericordia de Dios. En otras palabras, pues el apóstol dice, miren, acá tienen toda la doctrina, miren, todo fue el plan de salvación como fue realizado, y ahora pues yo les explico todo esto para que lo pongan por obra. En el libro de Efesios, Pablo también tiene esa misma característica, ¿no? En los 3 primeros capítulos enfatiza pues la doctrina del Nuevo Testamento, habla sobre la predestinación, habla de la redención en Cristo, habla de la herencia en Cristo, de los recursos en Cristo, de la nueva vida en Cristo, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 4 habla sobre la conducta que debe tener un cristiano. Entonces, el libro de Romanos y el libro de Efesios nos indican un principio muy importante cuando vemos la estructura de estos 2 libros. Y es que el principio que quiero resaltar en esta noche es que una persona solo cambiará si tiene el conocimiento y la fe en la obra de Cristo, pues el Espíritu Santo lo llevará a una vida transformada. Es importante pues conocer la obra de Jesucristo. Pablo eso lo esbozaba en sus epístolas y también oraba al Señor para que este conocimiento que él había trasladado lo podamos entender y lo podamos vivir. Eso era lo que el apóstol Pablo clamaba, ese era el deseo, el anhelo. Curiosamente, cuando vemos hoy en nuestros días, revisamos muchos mensajes, pues podemos notar algo muy importante, ¿no? Hay muchos que predican la aplicación de principios de vida, ¿no? Para vivir una buena vida moral, pero a veces no le dan importancia a la cruz. Sacan de sus mensajes la cruz, pero ese es el procedimiento incorrecto. Hay que conocer, hay que dar a conocer la cruz y después cómo aplicarlo a nuestra vida. Ese es el modo correcto, ¿no? Lo primero que nosotros debemos conocer es el mensaje de la cruz, y el Espíritu Santo que ya está en nosotros nos conducirá a llevar una vida cristiana auténtica. Cristo, mi querido hermano, es el que nos lleva a la santidad. Pablo nos da una ilustración muy clara sobre este principio en el caso de la iglesia de Tesalónica. Cuando revisamos el libro de Hechos, en el capítulo
17, los versos 2 y 3, notamos algo muy importante, que Pablo predicó solo 3 sábados a esta iglesia, solo 3. ¿Y qué predicó? Predicó que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y que Cristo es el Señor. Así de sencillo. Vamos a leer lo que tiene Hechos, el capítulo 17, los versos 2 y 3. Y dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Pablo entonces quiere decir que en estos 3 fines de semana él predicó el arrepentimiento, él predicó sobre la imputación, o sea, lo que sucedió cuando Cristo muere en la cruz, ¿no? Él predicó sobre la reconciliación, él predicó sobre la propiciación, la remisión, la redención, la regeneración, la adopción, la justificación por la fe, explicó sobre la gracia, la santificación, ¿no? Que es una santificación posesional, experimental, y también explicó la glorificación. Todos esos aspectos relacionados con la obra de Cristo. Eso predicó durante 3 fines de semana. ¿Y cuál fue los resultados de esa predicación? Y eso lo podemos ver también leyendo el libro de la epístola a los tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses. Veamos, por ejemplo, el primer resultado de esta predicación que realiza Pablo durante 3 fines de semana, en donde solo predica que Cristo murió, que resucitó y que Cristo es el Señor, ¿no? Vemos cuáles son los resultados de esta predicación. En primer lugar, podemos resaltar que fue una iglesia salva. Vamos a leerlo, está en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, los versos del 1 al 4. Y dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, quiere decir, con lo que acabamos de leer, que la iglesia de Tesalonicenses conocía el significado de la salvación. Era toda una comunidad que había nacido de nuevo. Y Pablo daba gracias a Dios porque todos los que estaban en el Señor daban evidencias de conocer personalmente al Señor Jesucristo. Quiere decir que oraban y meditaban las Escrituras. Y realmente, pues mi querido hermano, ese es el comienzo de una iglesia eficaz. Los judíos tenían dificultades en aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque él había muerto una vez. Y la mayoría de los judíos no entendían el concepto, pues, de un Mesías que sufre, que estaba incluso profetizado en los diversos pasajes de las Escrituras, como por ejemplo en Isaías 53 o en el Salmo 22. Entonces, sabiendo todo esto, Pablo dedicó tiempo para mostrarles que el Mesías tenía que sufrir para cumplir con los planes de Dios. Hoy, a muchos también, igual que los judíos en esa época, les es muy difícil entender la cruz.
Les es difícil entender la cruz como necesaria para la redención de nuestras almas. Y entonces, pues tan igual como Pablo, nosotros debemos darnos tiempo, el tiempo necesario, pues para explicar las leyes de Dios y su plan de salvación. Pablo, a pesar de que solo predicó tres fines de semana, podríamos decir, ¿no? O 3 sábados, como señalan las Escrituras, el resultado fue que se volvieron al Señor muchos. Y eso está en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 4. Entonces quiere decir que ellos estaban causando un efecto dinámico y positivo en los lugares alrededor por la guía del Espíritu Santo. Entonces, aquí también podemos encontrar un principio importante. ¿Y cuál es ese principio? Que solo una asamblea de personas totalmente regeneradas, que van por todas partes de la ciudad en el poder del Espíritu Santo, solo Él pueden causar un efecto profundo de transformación en la sociedad. Solo aquellos que han nacido de nuevo, que son regenerados y que son guiados por el Espíritu Santo, solo ellos pueden causar un efecto profundo de transformación en la ciudad. Por eso es importante predicar el Evangelio y que conozcan la obra de Cristo. Segundo resultado de esta predicación, podemos hablar de que Tesalónica era una iglesia que imitaba al Señor. En el verso 6, entre primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿no? O sea, los cristianos de Tesalónica no se dedicaron simplemente pues a hablar del Señor, sino que también lo imitaron. O sea, no hablaban acerca de su experiencia cristiana, sino que también siguieron el ejemplo de Pablo y de sus compañeros. Entonces, esto nos invita a pensar pues una enseñanza, que la meta de todo cristiano debe ser pues imitar a Cristo. Debemos ser como Cristo. Y esa es la clave, mi querido hermano, para la unidad de la iglesia. Si todos fuésemos pues como Cristo, no tendríamos problemas para relacionarnos los unos con los otros, pero lamentablemente no estamos siempre en armonía los unos con los otros, puesto que no estamos siguiendo a Cristo. La unidad de la iglesia pues no es el resultado pues de andar corriendo de un lado a otro, pues ajustando de repente a cada miembro, mira lo que tienes que hacer. No, por el contrario, es enfocarnos en Cristo y ser semejantes a Él. Tercer resultado de esta predicación de Pablo a la iglesia de Tesalónica es que fue una iglesia que experimentó o experimentaría sufrimiento. Vamos a leerlo, está en 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esto nos hace ver pues que la iglesia de Tesalónica no la tuvo fácil, no, tuvo dificultades. Y es que toda iglesia que es salva y se ha entregado a Cristo necesariamente va a pasar por dificultades. Tan pronto pues como la iglesia de Tesalónica comenzó a funcionar, ellos experimentaron oposición. Y eso lo podemos leer en el libro de Hechos, en el capítulo 17, los versos 5 y 6, en donde apenas la iglesia comienza pues a experimentar, a funcionar, no a dar testimonio, pues ellos experimentaron oposición. Y es que una iglesia redimida, una iglesia consagrada a Cristo, va a provocar hostilidad en el mundo. Y obviamente,
si va a generar hostilidad del mundo a la iglesia, obviamente pues la consecuencia es que se va a experimentar sufrimiento. Si los incrédulos pues se irritan con la iglesia sin dar un motivo en particular, es probable que se esté predicando correctamente el Evangelio. Otro aspecto, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Pablo de esos 3 fines de semana en la iglesia de Tesalónica? ¿Cuál fue el tema? Volvemos a repetir, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo es el Señor. Ese fue el tema que predicó. ¿Y cuál fue el cuarto resultado de esta predicación? Que la iglesia pues comenzó a evidenciar amor también por las almas perdidas. La iglesia de Tesalónica, pues, o la iglesia de Tesalonicenses, estaba dando pues un testimonio doble y maravilloso. La primera forma en que extendían el Evangelio era viviendo de una manera ejemplar. A veces hacemos al revés, queremos predicar, ¿no? Pero la primera forma que esta iglesia comenzó a expandir el Evangelio era a través de su vida. Vamos a leerlo, está en 1 Tesalonicenses 1:7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, en otras palabras, podían mirar a la iglesia de Tesalónica y decir, esta es la manera en que nosotros deberíamos vivir. Qué impactante, ¿verdad? Cuando uno entiende la obra de Cristo, la aplica y comienza pues a reflejar su vida, esos cambios. Volvemos a repetir, increíblemente, solo les llevó a los tesalonicenses 3 semanas para establecer un estilo de vida consagrada al Señor, porque entendieron, conocieron, entendieron y aplicaron la obra de Jesucristo. Entonces, aquí también encontramos un principio. No son los programas o la creatividad lo que a una iglesia le va a dar un testimonio creíble, sino la semejanza de cada miembro con Cristo. Eso es lo que va a dar un testimonio creíble a la iglesia. No los planes que nosotros podemos hacer, sino la vida que lleve cada creyente, la vida que lleve cada miembro de la iglesia. Eso va realmente a dar testimonio de lo que es la iglesia. El testimonio de los tesalonicenses influyó sobre los creyentes de Macedonia y de Acaya, conforme acabamos de leer. En primera, vamos a leer el verso 9 de este capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo no tuvo que dar a conocer la conversión de los tesalonicenses, sino que el testimonio de ellos hablaba por ellos. Ahora bien, tenemos que meditar esto. Tesalónica estaba solo a 80 kilómetros del monte Olimpo, el lugar donde se suponía que moraban todos los dioses griegos. Aunque ellos se habían criado y educado en la creencia pues, de una pluralidad de dioses, en el plazo de 3 sábados, toda una comunidad abandonó
el sistema idolátrico para servir al Dios vivo y verdadero. Esa clase de transformación era la gran noticia. Simplemente ¿por qué? Por la proclamación de un mensaje de poder. La segunda forma de extender el Evangelio por medio, la segunda forma de extender el Evangelio es por medio de de las expresiones verbales. Y hemos visto que la primera es a través de tu estilo de vida. Comienzas a apropiarte de las verdades conocidas. Y la segunda es también pues dando un testimonio verbal. En 1 Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos pues simplemente también se dedicaron a expandir el Evangelio, predicar el Evangelio, hablar el Evangelio, ¿no? Tremendo, mi querido hermano, como conociendo la obra de Cristo, el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, puede lograr muchísimas cosas. Nunca debemos desechar la cruz, debemos preocuparnos en conocer la cruz, las bondades, los resultados de la cruz y también cuáles son nuestras responsabilidades por el sacrificio de la cruz. También vemos que otro de los resultados de esta predicación de Pablo es que fue una iglesia que esperaba la segunda venida de Cristo. En el verso 9, en el capítulo 1 de 1 de Tesalonicenses, dice que los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos a Dios. Y el verso 10 dice algo muy interesante. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús prometió que vendría otra vez y que Él reuniría a todos sus fieles para que estuvieran con Él para siempre. Y eso lo dice en Juan, capítulo 14, los versos 1 al 3, y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar a vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia ideal, la iglesia que ha entendido la obra de Cristo, pues es una iglesia que espera su segunda venida. Una iglesia que no cree en el regreso de Cristo Jesús no tiene pues sentido de recompensa ni de urgencia para librar a los impíos del juicio. Y el Señor siempre quiere que tengamos presente su segunda venida. Y es que realmente si nosotros no comprendemos o no creemos que Cristo va a venir por segunda vez, entonces simplemente no vamos a tener la urgencia ni la necesidad de transmitir el Evangelio a aquellos que no lo conocen, puesto que simplemente no creeríamos en el juicio final. Quienes han entendido la obra de Jesucristo, quienes han entendido también que Él vendrá por segunda vez, entonces pondrá pues el empeño, porque ese amor que experimentaron por la obra de Jesucristo en la cruz, pues ese amor también
van a trasladar a aquellas personas que no conocen al Señor para que entiendan ese amor del Padre entregando a su Hijo en favor de nosotros. Una última característica también, o una penúltima característica, nos habla de que la iglesia de Tesalónica, como resultado de esta predicación de Pablo durante 3 fines de semana, fue una iglesia firme. 1 Tesalonicenses 3:8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Permanecer en el Señor significa 2 cosas. No vacilar en la doctrina y mantener un amor firme. Una persona puede mantenerse firme de repente en la doctrina, pero puede secarse espiritualmente. Por esa razón, el cristiano necesita conservarse firme en el amor. La iglesia tesalonicense permaneció firme en la palabra de Dios. Y por último también podemos ver que el resultado de la predicación de Pablo de estos 3 fines de semana, y solo tocó esos temas de que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo es el Señor. Lo estoy resaltando porque quiero que lo entiendan claramente. Pues el octavo resultado de esta predicación fue de que fue una iglesia obediente. Pablo en ningún momento tuvo que reprender o convencer a los tesalonicenses en ninguna cosa. En el capítulo 4, en el verso 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces aquí vemos que no hay ninguna exhortación de parte de Pablo, una reprensión de parte de Pablo. Simplemente son recomendaciones que les hace. Ahora bien, en el capítulo 5 da muchos mandamientos, pero breves, sin condiciones. Vamos a leerlos. 1 Tesalonicenses 5, del verso 12 al 22, y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que os tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que seáis pacientes para con los otros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid ejemplo, lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estáis siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de especie, o absteneos de toda especie de mal. Si leemos cuidadosamente este pasaje, vemos que Pablo no necesitó dar una explicación detallada de sus instrucciones, ¿no?, a todos los miembros de la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos eran una iglesia sometida. No tuvo necesidad de defenderse a sí mismo. La tarea principal, mi querido hermano, de un pastor es dirigir al pueblo a someterse totalmente a la palabra de Dios. Si un pastor predica temas que son puramente sus propias ideas, sin de repente ningún contenido bíblico, la iglesia nunca estará educada para aceptar la palabra de Dios cuando se le presente. Como conclusión, mi querido hermano, de todo lo que hemos hablado en esta noche, podemos
resumir o retomar lo que el apóstol Pablo dijo en la en la carta a los romanos. En Romanos 3:6 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él crea. Es poder de Dios para salvación el Evangelio. Entonces, la predicación del Evangelio auténtico transformará la vida de las personas. Es ahí donde vemos el verdadero poder. Por eso, mi querido hermano, la predicación siempre tiene que estar dirigida a la cruz. No podemos reemplazarla. Siempre tenemos que predicar la cruz. Cuando las personas entienden, primero tienen conocimiento de las Escrituras, entienden y lo viven, y el Espíritu Santo que entre en sus vidas, pues transformará no solo sus vidas, sino impactará hacia la sociedad. Por eso la importancia de predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Allí vemos el poder de Dios en la predicación del verdadero Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Siempre permítenos que en cada momento de nuestra vida prediquemos pues el mensaje de la cruz. Y desde ya también, igual que el apóstol Pablo, es una carga para nosotros, Señor, de poder orar para que la iglesia en su conjunto pueda conocer, que pueda entender y que pueda vivir tu palabra, Señor, el mensaje de la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mi querido hermano, reflexionemos sobre esto. Que Dios siga derramando muchas bendiciones en su vida. Y nos vemos entonces el domingo en nuestros cultos presenciales a las 9 y a las 11. Dios los bendiga.